Buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, doctor, se lo escucha. Ok, muy bien. Bien, mientras se van conectando los alumnos que deberían estar conectados, pero de todas maneras, en respeto a los que puntualmente siempre están en la clase virtual, vamos a continuar el desarrollo de nuestras clases teóricas el día de hoy con el tema sobre responsabilidad médica. Mientras estoy recuperando datos que han fallado en el archivo del tema de toxicología, que de todas maneras vamos a tocarlo. Todos los temas, Dios mediante no suceda nada grave, se van a ir tocando de acuerdo a lo que está planificado. ¿Sí? Responsabilidad médica es uno de los grandes temas importantes en el rubro de la medicina legal o medicina forense. Y fuera de este tema, faltarían, según el cronograma en nuestro sílabo, solamente dos temas, que sería responsabilidad médica y el de toxicología. O sea, prácticamente nos faltan dos, aparte del día de hoy, 2 semanas con dos temas teóricos para terminar el 100% de nuestro cronograma de medicina legal. ¿Correcto? Pues bien, entonces vamos a compartir pantalla para tener la oportunidad de tratar estos temas sobre responsabilidad médica, muy importante, ya que, digamos, es un tema sobre el cual muchas veces crea un poco de desazón por parte, sobre todo de nosotros los médicos legistas, ya que hay que pronunciarnos sobre el quehacer, el procedimiento, el acto médico realizado por otros colegas. Pero desde el punto de vista técnico-científico, ¿no? No podemos, estamos prohibidos por ley, por normas legales, de enunciar algún juicio de valor mencionando si hay negligencia, si hay irresponsabilidad, si hay em, impericia. Vamos a analizar justamente todos los tipos de responsabilidad médica que hay. Estamos prohibidos estrictamente de pronunciarnos sobre ese tipo de, digamos, de etiqueta, ¿no? Si se puede decir así, después de analizar el caso que pide la autoridad fiscal o judicial para que se analice, que es básicamente el proceder técnico, científico, operativo del médico o grupo de médicos, ¿no? Al tratar a un paciente, el cual evidentemente ha sufrido un efecto dañoso después de la consulta, después de la intervención quirúrgica, después del procedimiento que se le ha hecho, en general después de un acto médico, que no debería presentar mayores complicaciones ni mayores eventos adversos, pero sin embargo pues, se presenta. Y el efecto adverso mayor o efecto dañoso mayor es la muerte del paciente, ¿no? Y entonces se comienza a pedido de las autoridades, a analizar, ¿no? El acto médico que ha venido desarrollando el médico a la luz de procedimientos ya debidamente estandarizados. Se compara con los protocolos, con guías de procedimientos clínicos o quirúrgicos, ¿no? Manuales, etcétera, todas las normas bajo las cuales debería el médico que se ve involucrado en este tipo de denuncias debería tomar en cuenta para poder realizar un acto médico con con el debido cuidado, la debida previsión para que no ocurran mayores alteraciones en la salud del paciente, ni mucho menos, evidentemente, en su vida. Pues bien, entonces vamos a compartir pantalla para... Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, doctor. Ya, perfecto, muy bien. Cualquier situación irregular que se presente o algo que no entiendan, con todo gusto me interrumpen para poder dejar claros los conceptos que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Sobre el rubro de responsabilidad no profesional médica, porque evidentemente hay responsabilidad en múltiples profesiones. Uno tiene que hacer las cosas para las cuales ha sido preparado como profesional, a hacerlas desde el comienzo bien, para que pueda evidentemente garantizar que lo que estamos realizando tenga una garantía de que salga bien al final del proceso. Y me refiero a todas las profesiones, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, cualquiera que tenga la posibilidad de ofrecer un servicio o un producto, ¿no? Equipos, instrumental, tiene que garantizar que ese equipo, ese instrumental, ese producto, ese proceso salga bien sin mayores daños para la persona que lo está usando. En este caso del paciente es el beneficiario de nuestro acto médico. No debería tener ninguna reacción adversa, mucho menos morirse después de un procedimiento, de una operación, de un procedimiento clínico o quirúrgico, ¿correcto? Entonces, un arquitecto, un ingeniero, pues una construcción, ahora que ha vuelto a la palestra a estar de moda los movimientos sísmicos como el que hemos tenido el domingo, un ingeniero o un arquitecto construye un edificio, un condominio, una casa, ¿no? Y debe ofrecer al beneficiario de ese condominio, de esa casa, de ese edificio, o a los propietarios, en ese sentido, este, la garantía de que esa casa o ese edificio va a soportar movimientos sísmicos para los cuales está preparado. El material que se ha utilizado, la técnica utilizada en su construcción, debe garantizar que, por ejemplo, acá en Lima, ¿qué movimiento sísmico se está esperando? De 8 grados, 8.8 o 9 grados. Entonces, todas las construcciones que se hacen profesionalmente, técnicamente y científicamente a beneficio de las personas que van a vivir en esas construcciones, deben tener garantía que puede soportar ese tipo de movimientos sísmicos. Si no lo hiciera, entonces se incurre en una falta, porque ¿qué puede haber ocurrido si esto tenía garantía de que soportó, por decir, soportaba hasta 8 grados y con el temblor que había el domingo de 6.1 se ha agrietado toda la casa o el edificio o se han venido abajo algunas paredes, ¿no? Ha colapsado la casa o el edificio. Entonces eso es pasible de una denuncia penal para que se exija la responsabilidad. Y peor, si en ese interín, ese derrumbe o esa situación sísmica que se ha vivido, hay la pérdida de vidas humanas, con más razón, ¿no? Porque no debería ocurrir eso. Entonces ahí se incurre ya tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. Si el acto ha sido construir esa casa, construir ese edificio, ese condominio, ¿no? Y si algo sale mal, se viene abajo de esa casa, pues tiene que asumir la responsabilidad, ofreciendo una reparación civil, que se llama, ¿no? Indemnización o reparación civil, ¿no? Reparar esa casa o construirla nuevamente. Y si ha habido daños personales, reparar eso también, hacerse responsable. Y desde el punto de vista médico es la salud del paciente, la vida del paciente, que, por la cual vamos a dar garantía en nuestro procedimiento, en nuestro acto médico que estemos desarrollando a beneficio del paciente. ¿Correcto? Bien, entonces, los aspectos legales tienen que ver bastante justo en nuestro curso, por eso se llama medicina legal o medicina forense, y es que el ejercicio médico, como dice aquí en el encabezado de esta proyección, de este PPT, tiene dos rubros grandes, ¿no? El respeto a la dignidad humana, que hemos estado mencionando. Yo me comprometo a realizar un acto médico,
a desarrollar un procedimiento y tenemos ya una premisa previa de que voy a respetar la dignidad humana, el trato adecuado, ¿no? Si se va a someter a un procedimiento nuevo o algo que está en experimentación, hay que aplicar todo el consentimiento informado, explicarle bien al paciente, igualito en todos los procedimientos. Ahora ustedes ya están viviendo eso, ¿no? O sea, cuando ven a sus pacientes en hospitales, ¿no? Y se le va a hacer algún tipo de procedimiento, por simple o pequeño que sea, tiene que garantizarse que el paciente lo entienda bien, se le explique las veces que sea necesario para que ese procedimiento sea plenamente entendido por el paciente, y si el paciente no puede entender, está privado de la conciencia, que sea, siempre hay un familiar o alguien que se hace responsable por el paciente. Se le explica bien a esa persona, todo transparentemente, diáfanamente, para que lo entienda bien. No lo entiende, explicarlo nuevamente. Solo y solo al final de que lo entienda bien, va a plasmar su firma, va a poner su huella digital. Hace muchos años, cuando se creó, porque esto no es de ahora, el consentimiento informado, se hacía muy a la ligera la información, ¿no? Y simplemente muchas veces solamente se le mostraba el documento, al final tenía la firma y su huella del paciente o el responsable del paciente, y eso liberaba la responsabilidad si sucedía algo adverso. Ahora los tiempos han cambiado, todo ha progresado y evidentemente el derecho de los pacientes a recibir una buena atención, una buena consulta médica, en general un acto médico adecuado y garantizado, pasa por que les explique detalladamente y hasta que entiendan plenamente todos los pros y los contras de ese procedimiento o de esa intervención quirúrgica. Toda intervención, por simple que parezca, siempre tiene un riesgo, ¿no es cierto? Desde sacar una uña, ¿cuál es el riesgo que puede presentarse? Una infección. ¿Por qué? Porque de repente he utilizado pues instrumental no esterilizado, ¿no? O no me he puesto guantes, ¿no? Algunos otros elementos que incidan en que esa extracción de uña que no debería infectarse, se infecta y le trae consecuencias al paciente. Aparentemente uno diría, pero es una extracción de uña o de un uñero, es algo muy simple, ¿cómo va a acarrear consecuencias? Es más, debemos tener presente de que el paciente tenemos que prever que no tenga comorbilidades, por ejemplo, un paciente diabético. Si no tomamos las máximas previsiones, definitivamente eso se va a infectar, va a dar problemas posteriores y nosotros tenemos que responder ante eso. Muy bien, entonces, primero la dignidad humana, y eso se ha ido plasmando durante el tiempo a través de una serie de códigos, de declaración de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? La Declaración de Ginebra, la Declaración de Helsinki, los códigos de ética médica. Tenemos nuestro colegio médico del Perú, el cual tiene un código, ¿no? Ontológico y de ética, en el cual justamente dice una serie de situaciones que garanticen de que el paciente que se pone en manos de un médico debidamente titulado y colegiado, pues va a tener la garantía de que el proceso va a salir de acuerdo a lo que se le ha explicado. Si tiene mucho riesgo, pues evidente si se plasma la posibilidad de algún riesgo, de alguna alteración, va a aceptarlo porque se le ha explicado adecuadamente y él asume esa responsabilidad. Correcto, entonces, una serie de declaraciones, de documentos que garantizan, ¿no? Por ejemplo, el Código de Nuremberg, ¿no? Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial el médico Mengele, ¿no? Eh, hizo pues cientos o de repente miles de experimentos en personas que para él no tenían, probablemente valían menos que un animal, ¿no? Para el cual no tenía que pedirse ni un consentimiento, ni explicarle, ni nada. ¿Quiénes eran? Los judíos, ¿verdad? Ahí se hizo una serie de experimentos que lindaban, pues, que eran a todas luces antiéticos, y evidentemente, pues, muchos murieron en ese proceso de plasmar esas investigaciones, ese tipo de experimentos. Eso se puso coto con el código de Nuremberg, que ya se fijaba las pautas para, perdón,
el respeto a la dignidad cuando se ponía en juego, se ponía en juego la vida o la salud de la persona. Por otro lado, perdón, por otro lado, lo que nos hemos referido a la salud y la vida del paciente, pues de todas las personas en un país, en el nuestro, más aún, la salud es un bien jurídico tutelado. Tutelado quiere decir cuidado, eh, puesto en responsabilidad de instituciones. ¿Y quiénes son las instituciones? El Estado y por otra parte el ejercicio del derecho, ¿no? El Estado a través de todas sus instituciones, ¿no? Del Ejecutivo, ¿no? Tiene todos los ministerios, el principal que rige y es el ente rector de todo lo que es la salud y todo lo con respecto a las personas, los 33 millones de peruanos, es el Ministerio de Salud. De ahí pues está de salud, que cubre también una porción de la población, las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, otros ministerios también, el Ministerio de Educación, que vela por la salud, por ejemplo, por la adecuada alimentación de los escolares, el Ministerio vamos a, de la Mujer, ¿no? Ministerio de Desarrollo, todos que uno, de una u otra manera en sus funciones tienen que ver la garantía de la salud de las personas, intervienen directamente en este proceso. Y por otra parte, el que cuida, ¿no?, de que los derechos de las personas no se vulneren. ¿Quiénes son? El Poder Judicial, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, que bueno, como sabemos en estos días está en una crisis tremenda, conocida ya por las noticias. Y dentro de ese Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, estamos nosotros los integrantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿no?, para garantizar de que si se vulnera un derecho, se presenta una denuncia que obedece a eh, digamos, un reclamo por lo que se han vulnerado derechos de buena atención de un paciente, estamos obligados a colaborar con las autoridades, ¿ok?, para la investigación adecuada de ese hecho, ¿correcto? Y el Poder Judicial, una vez que avanza el proceso, pues bueno, si se hace la denuncia y realmente se encuentra responsabilidad, sobre todo penal, y las normas dicen que debido a esa atención inadecuada, ese procedimiento inadecuado, es pasible de que pierda la libertad, vaya a la cárcel el médico o el grupo de médicos, pues se aplican las sentencias de acuerdo a nuestros códigos penales. ¿Ok? Y todo el área del derecho que ejerce justamente en el área penal, fundamentalmente cuando hay este tipo de denuncias, y la parte civil, que es la que tiene que luchar para que haya una reparación civil si la persona queda, por ejemplo, discapacitada, si la persona muere. Los deudos tienen derecho, está establecido en las normas legales, a cobrar una indemnización o una reparación civil. Entonces, como ven, todo el andamiaje de normas legales está debidamente condicionado y los que tenemos que ejecutarlo, pues somos los profesionales que de una u otra manera, en una u otra institución, estamos, ¿no?, al servicio de las personas que acuden a instituciones prestadoras de salud y que terminan pues insatisfechas porque evidentemente ha habido complicaciones y probablemente, como decía hace unos momentos, la complicación máxima es la muerte del paciente, ha muerto producto de esa atención. Entonces se genera todo un proceso de tipo legal hasta que se esclarezca y se asuman las responsabilidades y se paguen las consecuencias de ese hecho doloso o culposo, pero ese hecho que tiene una responsabilidad de por medio.
La Ley General de Salud establece una serie de artículos, justamente los elementos, ¿no?, que intervienen en lo que es el acto médico, que es el médico, ¿no?, con el deber de asumir cuidados a su paciente, los cuales están estipulados entre el artículo 22 al artículo 36. El paciente, componente fundamental de ese acto médico, tiene derecho al buen tratamiento, al tratamiento adecuado, a que pueda proporcionársele lo mejor posible en conocimientos, en el proceso que se le va a hacer, para garantizar de que salga bien de ese procedimiento, de esa intervención, etcétera. Y están relacionados estos derechos entre el artículo primero y el artículo 21. Y la institución en la cual trabaja el médico tiene deber o deberes de provisión, de proveerles las condiciones mínimas necesarias para que el acto médico se desarrolle con todas las garantías, desde la infraestructura, o sea, la construcción del consultorio o de la sala de operaciones, etcétera, etcétera, donde se va a desarrollar ese tipo de procedimiento, ese tipo de intervención. Los, eh, las pautas legales establecidas están entre el artículo 37 y el artículo 48 de la Ley General de Salud. Luego, en las fases en las cuales van a quedar plasmado el acto médico, ¿cuál es? La historia clínica, la famosa historia clínica, que hace mucho tiempo ha sido reglamentada y toda institución debe ir avanzando y progresando para obtener finalmente un sistema de historia clínica digital, virtual, tecnológica, no sé, en contenidos magnéticos, ya no ir poco a poco hacia la cultura del cero papel, ¿no? Ya no que era lo que era clásico en nuestra formación, al menos nosotros que tenemos ya un buen camino recorrido de médico, pues todo se hacía manuscrito, ¿no? Hojas de la historia clínica, muchas se deterioraban, se perdían. Entonces eso creaba una serie de trastornos en el procedimiento de atención al paciente. En cambio, ahora con los medios tecnológicos que tenemos, pues debemos guardar en un dispositivo digital, correcto, ya sea en una computadora, una laptop, una tablet, y eso debe tener también servidor, un elemento en el cual quede grabado todos esos datos para que pueda ponerse a disposición tanto del médico como del paciente. Entonces, la historia clínica fundamental, ¿no? Y ya sabemos la organización de la historia clínica. Eso no ha cambiado, se ha ido mejorando, pero no ha cambiado a través de los tiempos, ¿no? Yo hace 35 años que soy médico y sé que ese esquema de historia clínica siempre ha sido así, se ha ido mejorando en el tiempo, pero permanece, ¿correcto? Y uno ya debe tener una representación mental, y a pesar que yo no tengo un formato con las secciones escritas en el papel, yo ya mentalmente sé cuáles son, cómo sigue, por dónde comienza, por la anamnesis, ¿cierto? Dónde se recaba, en qué circunstancias está llegando al consultorio, al servicio, el paciente, quién lo acompaña, qué fue lo que ocurrió, tiempo de enfermedad. Ok, después de eso que viene, se trata de recabar en esa anamnesis lo más resaltante que contribuya a ir formándose una idea sobre el diagnóstico que tiene el paciente. Porque viene después fundamentalmente la expresión máxima para la cual ustedes están siendo ya preparados y próximamente a ponerlo en práctica plenamente con sus pacientes, que es el examen clínico. Correcto, de ese examen clínico, donde van a poner todo de su parte, los conocimientos que han ido adquiriendo a través de los largos años de preparación universitaria, en el cual van a poner en juego su habilidad personal, su estilo personal, la manera como examinan, cómo aplican el conocimiento dado por todos sus maestros, para que finalmente tengamos una impresión diagnóstica. Parte de ese proceso es indicar, ¿no? Lo que es exámenes auxiliares, como decía yo con unos alumnos. Ahora, algunos médicos ahora
tienden por lo más fácil, ¿no? O sea, mandan una serie, baterías y baterías de exámenes auxiliares para que esos exámenes le den el diagnóstico finalmente. Y es un error gravísimo. Uno debe terminar con el diagnóstico una vez que examina el paciente. Por eso se llama una impresión diagnóstica que se va a ir mejorando, consolidando, reafirmando con los exámenes auxiliares, con los resultados de exámenes auxiliares. Pero no voy a esperar los resultados de los exámenes auxiliares para recién tener el diagnóstico. Si no, entonces en vano ha sido todo lo que he aprendido años de años en la universidad. Hay que poner en juego y en práctica todo ese bagaje de conocimientos en el examen clínico. Tengo que escucharlo bien al paciente, ¿no es cierto? Ocultarlo. Escucharlo en el sentido también eh, eh, literal, ¿no? Muchos pacientes llegan y quieren ser escuchados, porque eso está sobrecargándolos, ¿no? En niveles que afecta su salud, por ejemplo, mental. Y de repente van somatizando ese tipo de situaciones. Entonces ahora tampoco el médico ya no escucha al paciente, ¿no? La atención se ha ido reduciendo, reduciendo en tiempo y no se le da. Unas cuantas palabras se intercambian y ya están haciendo la prescripción de medicamentos, ¿no? O de frente van y baterías de exámenes auxiliares. Ya se ha deformado un poco ese proceso y esa forma adecuada de que el paciente sea visto, sea examinado por el médico. Entonces tenemos el examen, en la anamnesis, en el artículo 29 de la Ley General de Salud menciona justamente cómo debe hacerse esa historia clínica, el examen clínico, y de ahí viene ya la impresión diagnóstica y las indicaciones. Indicaciones de enviar exámenes auxiliares, si se va a hospitalizar, emitir la orden de hospitalización, si se va a dar de alta, emitir también la orden de alta, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay todo un proceso previamente establecido a través de esta atención a, a mi paciente. Derechos de los pacientes, ahí tienen una larga lista, ¿no? Respeto a la personalidad, la dignidad, la intimidad. No, no podemos estar, pues ahora se cuida bastante el examinar a los pacientes, ¿no? Ya hay mucho menos contacto del alumno mismo con el paciente. Antes era, como dice el paciente, era un libro abierto, pero el detalle es que poco se afectaba la dignidad y la intimidad, estar pues examinando lo mismo, examinar el médico o con uno o dos, por decir, residentes o alumnos, a que examine todo un grupo pues, de 5, 6, 7, 8 personas. Entonces ha comenzado un poco a restringirse eso. Pero hay maneras de cómo irlo superando, pero también respetar ante todo justamente lo que se dice aquí, la intimidad del paciente, su dignidad, su personalidad. La confidencialidad es un punto importantísimo, ¿no? No podemos estar pues libre comentando a medio mundo el caso que he tenido por más, eh, como se dice ahora, mediático que sea, por más, digamos, este caso único que sea, no puedo estar ya revelando datos que deben quedar en la esfera de confidencialidad entre el médico y el paciente. No ser objeto de experimentación, ¿no es cierto? Y si se va a experimentar, se va a poner en experimento una droga, una vacuna, etcétera, etcétera. Eso tiene todo un proceso previamente establecido. Tiene que cumplirse todo ese proceso establecido. No tomar al paciente como un objeto y simplemente que se asume, o incorporarlo al trabajo de investigación sin pedir su consentimiento, ni mucho menos, ¿no? Ser informado de forma completa y continua y continuada sobre su enfermedad. Eso es fundamental. El consentimiento informado. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Hay ruidos que Quello interfieren fue con el... Elini, Angelo. No, non Ido. Apaguen sus micrófonos, por favor. Chequen sus micrófonos, que todos estén Sí, viene apagados. carro. Vi ayer que maneja mecánico, Angelo, no estaba. Yo pensaba que era de otro equipo. Pues tiene pinta. A ver, ok, bien.
Entonces, como ven ustedes, tienen una serie de derechos los pacientes que definitivamente tienen que respetarse, ¿no? Deberes de los médicos, así como los tenemos también otros derechos, derechos a nivel profesional, institucional, pero también tenemos deberes básicamente con nosotros mismos como profesionales, como tener debidamente el título adecuado que nos confiere garantía de que somos profesionales médicos. Debemos estar colegiados. Si somos especialistas, tenemos que haber tenido el debido registro nacional de especialistas, ¿ya? A ver, un momentito por favor, y esperen, nuevamente estoy con ustedes, ya, denme un minuto. Ok, gracias por la espera. Entonces, debemos estar debidamente titulados, colegiados y ya es todo un proceso, ¿no? Ustedes terminan su capacitación universitaria, obtienen su título, van al colegio médico, registran el título, de ahí tienen que hacer sus serums, ¿no? Y ya están en capacidad de ejercer la medicina desde el punto de vista de la medicina general. Si van a especializarse en algún tipo de área de la medicina, van a coger alguna especialidad, tienen que pasar por la residencia, ¿no es cierto? La especialidad en esos 3 años, en algunos es un poco más, son las especialidades, y finalmente también igual registrarse como especialistas, porque ahí surgen una serie de problemas también que vemos a diario, cotidianamente, nosotros que revisamos denuncias contra colegas, y dice, bueno, no practicaba, por decir, la cirugía estética años, 10 años, 15 años. Y tenía estudios, había sido en un curso, todo, pero la pregunta del fiscal, ¿no? ¿Usted es especialista en medicina, en medicina estética reparadora? No, no es. Entonces, está cometiendo una falta grave y probablemente también un delito, porque está interviniendo en una especialidad en la cual él no tiene la acreditación para ejercerla, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado. Especialistas, acá su título de especialista registrado en el colegio médico. Ahí no hay ningún problema de desarrollarse en la rama para la cual uno ha sido especializado. El secreto profesional, ¿no? Debidamente cautelado, bueno, no tenemos que estar revelando a medio mundo los datos de nuestros pacientes. Información al paciente sobre el diagnóstico y tratamiento, el consentimiento informado, el artículo 27, para todo procedimiento, por mínimo o pequeño que parezca. Confeccionar adecuadamente la historia clínica, ¿no? Denunciar, ¿no? Lesiones, por ejemplo, lesiones por proyectil de fuego, que ahora es muy común. Llega a la emergencia del hospital, de la clínica donde estoy trabajando, a mi consultorio, un herido por bala. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Salvarle la vida, es evidente, ¿no? Estabilizarlo. Y paralelamente, a través de mi enfermera, mi asistente, otro médico o alguien en particular que trabaja, un administrativo que trabaja conmigo, tomar contacto lo más rápido posible con la Policía Nacional para advertir que en este momento estoy atendiendo yo a un herido por bala. Entonces, eso puede ser la víctima, como también puede ser el victimario. Entonces, de hecho, cualquiera de los dos extremos, estamos frente a un hecho de tipo penal, de tipo médico legal. ¿Ya? Estoy cumpliendo y debo cumplir mi obligación. Lo tengo ahí, no voy a dejar que se desangre, o no voy a simplemente decir, no, 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 primero hay que avisar a la policía, al fiscal y después te atiendo. Paralelamente se hacen las cosas. La cuestión es no olvidarse de esta obligación que tenemos. Así como tenemos obligación de reportar enfermedades que deben justamente ponerse, eh,
de conocimiento obligatorio y lo más inmediatamente posible a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, a través de todos los canales que tiene. Por ejemplo, la rabia, que aparezca caso de sarampión, y nosotros conocemos, hay toda una lista larga de enfermedades, ¿no?, que deben ser puestas en conocimiento inmediato para que se active toda la vigilancia y la red epidemiológica. Entonces, así de igual manera, en situaciones legales, en situaciones traumáticas, también así como en el caso, como mencionado, de los heridos por proyectil de arma de fuego. Expedir el certificado de función es obligación también del médico, más aún si tenemos un paciente del cual somos médicos tratantes y él ha fallecido. ¿Correcto? Y así no seamos responsables. Si estamos ya en el servicio, conocemos el caso, la norma dice que también puede el jefe designar, si en ausencia del médico tratante, puede ser otro médico que conozca el caso, esté en capacidad de extender el certificado de función. Para eso hemos hecho una clase, para eso hemos hecho un seminario, para adquirir un poco más de práctica, un poco más de conocimientos y con la práctica que puedan hacer ustedes para que finalmente llenen un bien certificado de función, quedarían expeditos para poder, digamos, en algún momento posterior a su titulación, a su colegiatura, constatar el fallecimiento de una persona y extender el certificado de función. Ok, entonces, y así, como les digo, ¿no? Hay una son los responsables por los daños y perjuicios que ocasionen el paciente por ejercicio negligente, imprudente o impedito de la profesión o de sus actividades. Claro, eso es, o sea, adquirir la responsabilidad. Si yo opero a un paciente, yo trato a un paciente clínicamente, cualquier situación que sea inesperada o que sea producto o complicación de esa atención, debo yo asumirla, debo yo, evidentemente, ser responsable de los daños que ha producido al paciente y repararlos, ¿no? Los establecimientos de salud, dijimos hace unos momentos, ¿no?, también que asumen una actitud de ser proveedores dentro de el acto médico, asumen el deber de provisión, ¿no? O sea, ser responsables porque el médico que está trabajando en el hospital, en la posta, en la clínica, en el policlínico, etcétera, etcétera, trabaja para una institución, para una empresa, y la empresa es garante de que se le da las condiciones mínimas necesarias para que se ejecute, para que practique el acto médico y no tenga consecuencias negativas en el paciente. La infraestructura debe tener un consultorio pues adecuado, de acuerdo a las normas para la atención adecuada de los pacientes. Debe tener un tópico según lo que dicen las normas técnicas para atención justamente de curaciones, heridas menores, qué sé yo. Si ya entramos a un plano de mayor complejidad, sala de operaciones debe tener sala de operaciones de acuerdo a su nivel de complejidad y así sucesivamente, ¿no? De tener todo lo necesario, debe proveer los equipos, el instrumento en buenas condiciones, ¿no? Todo el equipo de intervención debe estar en buenas condiciones, debe ser de buena calidad para que el acto médico que se va a desarrollar, evidentemente, eh, tenga un final adecuado para el paciente y no verse, digamos, inmerso en una denuncia o en un reclamo. A ver, un momentito, por favor. Bien,
Entonces, decíamos que los establecimientos de salud, cualquiera que sea su complejidad y quienes estén a cargo de ellos, deben cumplir con todo este tipo de deberes, ¿no? Cumplir con la acreditación adecuada, ¿no? Cada cierto tiempo tienen que acreditar que su complejidad eh, está preparada para atender determinados casos y no más complejos. Los más complejos serán derivados a otro nivel. Prestar atención de emergencias, si es que tiene el servicio y está construido para eso. Informar sobre las características del servicio, consignar la voluntad de donar órganos, toda una serie de situaciones inherentes a su nivel, a su nivel de complejidad, para que pueda establecerse las atenciones, intervenciones, de acuerdo al nivel que tiene el establecimiento. Y estar preparados, evidentemente, para derivar o trasladar o evacuar a un paciente, de tener, por ejemplo, si hay servicio de emergencia, de tener, pues, evidentemente, ambulancia, ¿no? Y debe todos los elementos importantes para que pueda cumplirse lo que está ofertando en cuanto a servicios a los pacientes. La responsabilidad profesional en general, ¿no? Y aquí involucra no solamente a médicos, sino, como decíamos al inicio de la clase, a cualquier profesional, ¿no? Que ofrezca un servicio y que eso ponga, evidentemente, como consecuencia de un servicio inadecuado, ponga en riesgo la salud y la vida de la persona, ¿no? La etimología que viene de la palabra responsabilidad viene de responder, comparecer, reclamar, estar colocado enfrente, o sea, ponerse en el lugar de la persona a la cual estoy ofreciendo mis servicios, ¿no? Y que evidentemente puede implicar una complicación y yo tengo que responder sobre eso. Y el concepto lo dice, ¿no? En la calidad de responsable. La responsabilidad profesional es la calidad de responsable y la obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro toda pérdida, daño o perjuicio que se ocasione. Implica aceptar las consecuencias de un acto realizado con capacidad, con voluntad y dentro de un marco de libertad, ¿cierto? O sea, interviene el médico, interviene el paciente, interviene la institución. Todo es una concertación, digamos, de personas e instituciones que están interviniendo y el paciente confía en el médico, confía en la institución y pues en primer lugar se desarrolla el acto médico cuando lo ven, le hacen la historia, si hay necesidad de intervenirlo, operarlo de alguna manera, también va a confiar ahí porque se supone que está, la institución está capacitada, tiene instrumental, los equipos adecuados y el profesional adecuado. Entonces, si es que se rompe esa cadena de confianza con un resultado negativo, ahí vienen las situaciones de cómo aclarar. Se ha cumplido lo que hemos hasta ahora tenido conocimiento de avanzar. El médico está debidamente titulado, colegiado, la institución en la cual se ha atendido era una intervención quirúrgica. Estaba autorizada para hacer intervenciones quirúrgicas de esa complejidad, tenía debidamente equipados las operaciones, etcétera, etcétera. Todo eso comienza a chequearse a la luz de algún tipo de evento adverso que se desarrolle durante el acto médico o posterior al acto médico. Elementos que entran en la responsabilidad profesional son estos, ¿no? Básicamente tres. Yo hago algo, o sea, acciono, es la acción que realiza el profesional. Hago algo y produzco un daño, pero también puede ser la omisión. Según mi protocolo de intervención clínico-quirúrgica, según mi guía, ¿no? A la cual, a la luz de la cual estoy operando a mi paciente, me decía que yo tenía que desarrollar 7 pasos y solamente he desarrollado 5, y los últimos 2 no los he desarrollado porque he decidido no hacerlo, porque me parece irrelevante, entonces hay una omisión. Y producto de esa omisión se ha producido el daño. Entonces, por eso, acción o omisión. Hago algo y produzco daño, soy responsable. Dejo de hacer algo,
porque estaba establecido que debería hacerlo, pero deja de hacerlo por mi criterio personal y se produce el daño, también soy responsable por eso. Debo asumir la responsabilidad. Y después, ¿no? La responsabilidad pues, tiene un carácter de tipo voluntario, ¿no? Y tiene uno que asumir el efecto dañoso, o sea, el resultado de mi intervención que produjo un daño en el paciente. Y a la luz de las normas jurídicas, de las leyes con respecto a esto, debe chocar con las normas, o sea, hay una antijuridicidad, ¿correcto? Lo que yo he hecho se pone en comparación con las normas. Estuvo adecuadamente tomada la decisión para la intervención de acuerdo al proceso que tenía el paciente. La institución en la que hay desarrollado el acto médico estaba en capacidad de dar ese tipo de atención, etcétera, etcétera. Entonces no hay mayor problema. Pero si ya comienzan a salir en el chequeo que hacemos, comienzan a salir inconformidades, entonces quiere, está chocando con las normas, está haciendo algo antijurídico, ¿correcto? O sea, no estaba facultada la institución para dar ese tipo, para intervenir en clínica, quirúrgicamente, esa debió hacerse en un nivel mayor de complejidad, porque inclusive eso estaba escrito. Ya. Sin embargo, yo decidí hacer la operación ahí sabiendo que eso ponía en riesgo la salud y la vida del paciente. Entonces hay un choque con las normas legales. Es un acto antijurídico. Eso se exige entonces para que evidentemente se diga, ya, acá hay una responsabilidad profesional médica. Está chocándose contra elementos jurídicos, no, el médico está consciente de que se ha desarrollado voluntariamente la intervención de ambos, de médico-paciente, y ha hecho algo y ha dañado al paciente, o ha dejado de hacer algo, omitido, y también se produjo un daño por esa omisión. Entonces, son los tres elementos que son componentes de la responsabilidad profesional. Responsabilidad jurídica, ¿no? Es la obligación de las personas imputables de dar cuenta ante la justicia, evidentemente, como se pone ya en comparación con las normas legales. Responsabilidad profesional se adquiere cuando el profesional por culpa ha ocasionado un daño en la persona que ha requerido sus servicios. Es lo que explicábamos en el transcurso de esta exposición, ¿no? No tiene que asumir su responsabilidad al haber ocasionado un daño al paciente, tienes que asumir, ¿no? Y hablando específicamente del gremio médico, pues la responsabilidad profesional médica es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos, dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, ¿no? Cuya naturaleza y resultados han sido contrarios a sus deberes o por incumplimiento de los medios que ha utilizado y los cuidados adecuados para la asistencia del paciente. Algo he hecho mal, algo he dejado de hacer y eso motivó la alteración de la salud del paciente o de su vida. Y producto de la intervención quirúrgica se complica de tal manera que muere el paciente. Ese es un efecto dañoso máximo. Entonces, eso también debo yo asumir ante este tipo de situaciones. Los medios por los cuales se plasma justamente la responsabilidad profesional, muchas veces defectuoso o insuficiente examen del paciente. Ahí es donde debemos incidir bastante. Para eso hemos sido preparados durante largos años, ¿no? Desde mi semiología, debo aplicar mi semiología y todos los demás áreas del quehacer médico en el cual hemos sido preparados. En medicina 1, medicina 2, en cirugía, ¿no? Tener conocimientos generales de todo lo que aprendió sobre radiología, todo, porque eso en conjunto va a hacer de que el examen del paciente salga bien hecho y al final me arroje una impresión diagnóstica muy cercana o realmente plasma lo que tiene el paciente, ¿no? Errores groseros de diagnóstico y tratamiento. Y justamente cuando no se tiene una buena preparación, se incurre en este tipo de actos groseros, ¿no?
Número 3 indica medios, que son o sea, daños causados por el uso indebido o en mal estado de de equipos, ¿no? Instrumental, de medicamentos, o sea, medicamentos que no están en el petitorio o medicamentos que están, por ejemplo, vencidos. Eso hay que establecer bien quién ha proporcionado ese medicamento ya vencido, para que asuma su responsabilidad. Depende, no si el médico ha sido en la farmacia del hospital, de la posta. Entonces, el técnico o el farmacéutico es el que asume ya responsabilidad también profesional con respecto a este rubro. Omisión de las pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad. Pues digo, ¿no? Ahí vuelve nuevamente a repetirse. Si yo no utilizo bien, primeramente si no tengo mis conocimientos bien cimentados, bien adquiridos, entonces yo no puedo llegar a una impresión diagnóstica adecuada porque me va a ser difícil. He examinado, pero no sé integrar ese resultado de los exámenes, ¿no? Con todo lo que he aprendido. O sea, no lo puedo calificar en la patología porque no tengo claras las cosas en ese sentido. Falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que estos culposamente pueden ocasionar. También uno es responsable, ¿no? De los primeros años que uno, digamos, se titula como médico. Se van a hacer uso, ustedes probablemente van a tener una o dos o tres personas bajo su mando, que son la enfermera, hay técnicos, ¿no? Personal administrativo. Entonces, estas personas también, si cometen errores, el médico tiene que asumir también, por eso que hay que tenerlas capacitadas, hay que tenerlas bien chequeadas, bien controladas, actualizadas en su rubro, porque si ellos cometen error, cometen un acto negligente, eso se ve reflejado también en la responsabilidad del médico. Y lo que uno debe probar cuando se comienza una investigación por una presunta negligencia médica o acto indebido en el acto médico, debe buscar la causa, y el efecto es lo que estamos viendo ya, que se ha provocado, la alteración de la salud o producto de este acto médico, de esta intervención quirúrgica, queda con una discapacidad. Ese es el efecto. Pero ¿cuál ha sido la causa? Uno tiene que buscar justamente todo el proceso, todo el procedimiento para detectar ahí la causa, ¿no? Entonces, una relación, ahí recién se establece entonces la relación causa-efecto. No utilizó la técnica adecuada para sacar y producto de ello se complicó el caso o la operación. Y producto de esa complicación muere el paciente. Ahí está la causa, que no se ha utilizado la técnica adecuada o el equipo adecuado, el instrumento adecuado, el ambiente, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la causa que ha sido previsible, manejable. Lo que pasa es que no se tomó en cuenta por X motivo y entonces se produjo el efecto dañoso máximo que es la muerte del paciente. Todos los médicos, cuando ya nos titulamos, nos colegiamos, si tenemos especialidad, también de igual manera, registramos nuestra especialidad en el Colegio Médico, en el Registro Nacional de Especialistas, y si a pesar de ello se cometen, eh, aparecen, digamos, como expresión de la atención del médico, complicaciones o daños en la salud o la vida del paciente, uno previamente a todo esto da por asentado de que el médico no sale a ser profesional médico, no sale con la intención de dañar al paciente o de matar a su paciente. Porque si se demuestra eso, eso sería ya una actitud de tipo dolosa. O sea, yo tengo intención de hacer daño al paciente. Eso ya es una situación netamente ya antijurídica, penal, pero casi el 100% de errores que se cometen y que producen
discapacidades, producen la acción de denunciar al médico, es por algo de tipo culposo, o sea, se ocasionó eso, pero yo no he tenido la intención de dañar al paciente. De que producto de las complicaciones que se han presentado, ¿no? Producto de todas las situaciones que hay que establecer y las cuales han terminado dañando al paciente o que el paciente se muera, eso ha sido sin ninguna intencionalidad, entonces ha sido un acto culposo, había una culpa médica. O sea, se ocasionó el daño, se murió el paciente, pero el médico no ha tenido absoluta responsabilidad ni intención, sobre todo. No ha tenido ninguna intención de dañar al paciente. Entonces de ahí viene ya que se acuña el concepto de culpa médica, ¿no? Entonces es una infracción a una obligación persistente fijada por ley o por un contrato. Aquí delimitan las dos acciones. El dolo, existe una intención deliberada, pero como nosotros hemos sido formados como médicos para salvar vidas, para estabilizar a los pacientes, pero más no para ocasionarles pues daños o discapacidades mucho menos causarles la muerte. Pero hay casos que se presentan de esa manera, ¿no? Pues ahí es donde viene el examen profundo en el sentido en que se establezca que se había realmente una culpa médica, o sea, había un acto dañoso, se ha ocasionado daño al paciente, pero sin la voluntad expresa de querer dañarlo. Entonces, eso es una actitud de tipo culposa. El dolo es lo más grave, ¿no? Entonces, la culpa dice falta la intención, pero hay descuido, ¿no? La negligencia y desconocimiento, la impericia o falta de previsión. ¿Ok? Entonces la culpa, falta de intención y el dolo, donde existe intención deliberada. Dimos, cuando hablamos de aborto, también comentamos eso en el clásico ejemplo, ¿no? El médico que se dedica a hacer abortos en su clínica, en su consultorio, él sabe que está matando a un futuro ser, está privándolo de la vida, hay conocimiento, hay intención por una compensación económica, ¿no es cierto? Cobra por cortar el embarazo, sabe que tiene que dar fin a la gestación y eso implica la muerte del concebido, la muerte del producto de la gestación. Eso de por sí lo hace con una actitud dolosa, ¿no? Esa persona, ese profesional, lo más probable es que vaya a ser sentenciado a una pena privativa de la libertad, se va a ir a la cárcel. ¿No? Más aún porque se ha demostrado de que ha habido intencionalidad de ¿cómo se llama? De crear o de efectuarse el daño o la muerte del paciente. En los casos fortuitos hay que establecer también, investigarlos, se presentan, ¿no? Inesperadamente, pero hay que demostrar que plenamente el médico toma todas las previsiones para que no se presente ninguna novedad, pero aún así se han presentado. Ese es el caso fortuito, ¿no? Pero eso tiene que ser plenamente demostrado cuando se lleve a cabo la revisión del caso. ¿No? Bien, ahí también tienen los tipos de culpa, ustedes lo leen porque es texto. Y que tenemos los cuatro tipos de culpa médica, ¿no? Los cuatro tipos de culpa médica. El primero, impericia, es el no saber, el que no fue a las clases, no fue a la práctica, no fue a la, la- la presentación, en un caso en el cual se iba a tomar decisiones, o sea, no ha estado entrenado para ello, no tiene el conocimiento. Es el impericia, es el imperito, o sea, impericia de origen, nunca lo conoció, o sea, no fue a la clase, no se capacitó, nada. Impericia de olvido, fue a la clase, fue a la práctica, lo aprendió, lo aplicó,
en la medida de sus posibilidades, pero se le olvida. Y para retomar nuevamente una atención de ese tipo, ya más difícil posteriormente. Es la impericia de olvido. Y la impericia de práctica, hay personas que saben excelentemente bien solamente la teoría, pero han hecho muy poca práctica o nula práctica de esa especialidad, ¿no? Entonces, de igual manera, impericia de práctica. O sea, no conoce nada lo referente a la parte práctica. La imprudencia es el arriesgar demasiado. La negligencia es el descuido, la omisión. Se dejó de hacer algo y se complicó el caso y se murió la paciente. Inobservancia de reglamentos y normas. Toda institución, por ya muy pequeña que sea, siempre tiene sus reglamentos, siempre tiene, ¿no? Documentos de gestión, tiene su reglamento de organización y función, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el médico, no ser, los reglamentos se ven muchas veces plasmados también en lo que es eh, eh, la parte, como digo, encargada de llevar a la práctica los diversos procedimientos, ¿no? Entonces, si se desconoce eso, estamos cayendo en una impericia de práctica. En general, el imperito es el que no sabe, ¿no? No ha aprendido, el que pasó por ahí, ya no se acuerda. El imprudente es el que arriesga demasiado, ¿no? Muy atolondrado, ¿no? Imprudente. Negligente es el que descuida, el que omite muchas cosas por querer ahorrar tiempo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver cada una de ellas en forma pormenorizada. Y de no ser más el reglamentos, pues el menosprecio a las normas, ¿no? Está escrito, pero yo le doy, lo relativizo. O sea, no me parece que sea importante acatar el reglamento que dice que debo aplicar las guías quirúrgicas a este procedimiento, así, 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 ¿no? O lo tiene ahí, digamos, la guía y todo, pero no la lee, no la pone en práctica. Entonces es inobservancia de reglamentos. Y bueno, el refrán que dice, pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si yo no estoy bien imbuido de mis conocimientos, yo no he aprendido la cantidad suficiente de conocimientos, entonces voy a tener ese déficit que se va a trasladar al final de la cadena, o sea, en la atención final al paciente. ¿Correcto? Entonces, si no tengo el conocimiento, no tengo ¿cómo se llama? El diagnóstico, en este caso, no tengo el cómo desarrollar ese proceso para que llegue finalmente a un diagnóstico y está establecida esa pauta en el reglamento y no lo aplico, entonces estamos menospreciando las normas y definitivamente ponemos en riesgo la salud y la vida del paciente. Entonces los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si yo no me he preparado para atender adecuadamente a mis pacientes, voy a tener la patología o la enfermedad delante mío, pues no la voy a reconocer porque no la tengo grabada, no la tengo pautada. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el primer tipo de culpa médica es la impericia, dijimos, ¿no? Etimológicamente viene de pericia, significa experticia, debe ser uno experto en el campo que domina, ¿no? Nosotros somos peritos médico-legales porque conocemos bien a profundidad, ¿no? La gran mayoría de situaciones médico-legales en las cuales se va a desarrollar nuestra labor. Conocemos profundamente esas normas, en las guías, los protocolos, desde el punto de vista médico-legal. Entonces, el que conoce profundamente de eso está en capacidad, evidentemente, de reconocer, ¿no? Situaciones adversas para el paciente.
y definitivamente va a, por la revisión de documentos que uno hace, va a detectar, digamos, de que evidentemente el profesional médico que ha evaluado a ese paciente, que lo ha operado, etcétera, etcétera, no tenía, ¿no?, los conocimientos bien cimentados para ofrecer ese servicio. Entonces ahí estamos cayendo en analizar la parte de la impericia. O sea, no aprendió, no tampoco ha puesto empeño ahora que es ya el médico, digamos, residente o asistente. Entonces ahí va a haber brechas que van a generar malestares y evidentemente quejas o denuncias, ¿no? Ejemplos, aunque parezca mentira, pero se dan, ¿no? Ligar bajo un intestino delgado confundiéndolo con una trompa de falopio. Pero ¿cómo puede ser? Pero ha habido casos. Errores groseros de apreciación, examen insuficiente del paciente, ¿no? Entonces, esto es por lo que no se ha ido, digamos, adquiriendo, ¿no?, la experiencia, los conocimientos, las técnicas desde un inicio. La parte anatómica, revisándonos con muchos, están con deficiencia cuando ven, observan la necropsia. Lo que uno mínimo debe aprender es la anatomía, hacer reconocimiento de los diferentes órganos, diferentes estructuras. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, porque eso nos va a llevar a, si no conocemos bien anatomía, nos va a llevar pues, a errores groseros en lo que es la apreciación. El examen insuficiente del paciente, también de igual manera, ¿no? Desconocer cuidados posoperatorios, ¿no? Desconocer técnicas comunes, exámenes preoperatorios, desconocer síntomas de alguna enfermedad, nuestra semiología. Algunos se olvidan, ¿no?, o tienen esa dificultad de no mantener permanentemente en práctica esos conocimientos y evidentemente pues entonces hay problemas de este sentido y demuestran que no tienen el conocimiento adecuado para ejercer esa especialidad o en esa área que los han colocado para que plasmen sus conocimientos médicos con el paciente. La imprudencia, ¿no? Hemos visto entonces impericia, ejemplos de impericia. La imprudencia es algo que se hace sin el recato, sin la prudencia pertinente y ocasiona daño al paciente. Es realizar un acto sin las debidas precauciones, lo dice la definición, sin las debidas precauciones, contrario a lo que el sentido común aconseja, ¿no? Emprender actos inusitados, hacer más de lo debido. Entonces, eso hace de que se produzca en esa inatención del paciente, se produzcan los daños, ¿no? Entonces, como dice, nuevamente leemos la definición, es realizar un acto sin las debidas precauciones, contrario a lo que el sentido común aconseja, emprender actos inusitados, hacer más de lo debido, es en general actuar sin cautela, sin cordura, sin moderación, ¿no? Entonces, es para otras cosas decimos, eres un imprudente, un atolondrado, haces las cosas, no las haces siguiendo la debida pauta y eso ocasiona daño, en este caso, al paciente. Ya está entonces. La imprudencia, ¿no? Ejemplos. Hemos visto, o sea, la imprudencia es el atolondrado, el que hace las cosas irreflexivamente. ¿Qué ejemplo podemos sacar de algunos casos que hemos visto ya? Por ejemplo, transfundir sangre sin establecer grupo sanguíneo, HIV, VRL, o casos emblemáticos que han sucedido. Se le transfundió sangre, ¿no?, cero positiva al paciente. Ujú. Entonces, eso, ¿quién debe controlarlo?
¿no? Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que se ha hecho para controlar esto o demostrar que efectivamente este, el acto imprudente en esa intervención ha sido lo que ha ocasionado el efecto adverso ante la, ante la atención del paciente? Otro ejemplo, ¿no? Realizar actos innecesarios o inusitados. Por ejemplo, en una histerectomía abdominal, de curso abdominal, para sacar todo lo que es útero y anexos, también se debe saber entonces que lo que para el objetivo que uno ha entrado a operar ahí es para hacer una histerectomía de tipo a través de la intervención de la cavidad abdominal. Eso quiere decir que al momento de hacer la histerectomía, como en esa área se encuentran muchas veces y le llama la atención el tener tan cerca el área apendicular, entonces lo que se hace es, en algunos casos se ha hecho, mejor sacamos el apéndice 9 para que no le dé problemas posteriores. Eso se llama apendicectomía profiláctica, para adelantarnos a que no le dé nada, mejor lo sacamos. Y justo de la intervención quirúrgica, de esa herida, de ese tipo de situación que está establecida, ¿no? Se produce la complicación. La esterectomía resultó ok, no hubo dehiscencia de sutura, no hubo complicaciones infecciosas, pero sin embargo el apéndice, como siempre, es en esa área, digamos, contaminada y hay gérmenes anaeróbicos, todo eso en esa zona sí, iliocecal. Entonces se retira el apéndice profilácticamente y uno de esos puntos, por ejemplo, se infecta, ¿no? Primero que no estuvo planificado para entrar a hacer la apendicectomía. Y segundo, que se presenta ya el problema dañoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, no hacer más de lo necesario. Es más, cuando uno entra a una intervención quirúrgica, está establecido los objetivos. ¿Para qué ingreso a operar esa zona? Para estos objetivos. Punto. Entonces, ya no debo hacer más cosas. No debo ser imprudente en hacer más de lo debido. Porque justamente en esos casos que se han presentado denuncias, se ha generado por el exceso que he cometido ahí, por lo que he hecho más de lo que debía hacer. Eso no estaba planificado, no se lo expliqué ni siquiera al paciente. El paciente era para que sacara útero, anexos y el resto quedaba ahí, tal cual, porque no había necesidad. No. Le picó las manos, le provocó sacar el apéndice y justo el apéndice se infecta, se complica. Entonces, inmediatamente se establece una denuncia por presunta negligencia médica, por presunta responsabilidad profesional médica. Y así como ven ustedes, el resto de puntos lo leen también como ejemplos de imprudencia. Negligencia. Muchos dicen que la negligencia es la otra cara de la moneda de la imprudencia, que ambas, imprudencia y negligencia, son caras de la misma moneda. A veces son difíciles de diferenciar. Esta es negligencia, esta es imprudencia. Pero de todas maneras, tenemos que hacer el esfuerzo en diferenciarlas. La negligencia viene de la etimología de descuido, de dejar pasar. No me descuidé en hacer este punto que debería hacerlo según la guía. No lo he hecho, me pasé al otro de frente. Es el descuido, la omisión, falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico, ¿no? Es hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe también. Por eso es que es un poco, se confunde con la imprudencia también. Pero el sentido de negligente es básicamente
¿no? Un descuido o una omisión, ¿no? No hacer lo necesario. En suma, es no guardar la precaución necesaria para el acto que se realiza. ¿Ok? Y dice, "Bueno". Y en el tercer párrafo dice, imprudencia y negligencia son las caras de una misma moneda. Y a continuación vienen ejemplos. A ver, un minutito por favor y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Muy bien, gracias por la espera. Entonces aquí tenemos los ejemplos de negligencia, ¿no? Parecen también a los ejemplos que se dan para la imprudencia, ¿no? Parecen cosas triviales, cosas, pero ¿cómo puede suceder esto? Pero se han dado casos como el primer punto, ¿no? No sujetar al paciente a la mesa de operaciones o camilla. Se supone que uno debe saber, tanto el médico, el anestesiólogo, personal técnico, que debe ir sujeto adecuadamente el paciente, ¿no? A la mesa de operaciones. Sin embargo, no. Entonces hay un descuido de eso, ¿no? La negligencia y el paciente cae. Se produce, pues, daño, ¿no? Contusiones, a veces fracturas. Examen médico insuficiente cuando se ingiere sustancias tóxicas o venenos. Uno debe tener un buen examen, ver, sugerir qué es lo que va a venir posteriormente, ¿no? Si se ingiere sobre todo la sustancia tóxica, ver es posible hacer un lavado gástrico o no, o eso va a producir es más contraproducente. Tienes para eso saber el daño que ocasiona ese tóxico que ha ingerido el paciente. No controlar al paciente en el postoperatorio. Esto es importante, ¿no? Y toda persona que sale de un acto quirúrgico es conducido por la enfermera y también por el anestesiólogo hasta la sala de recuperaciones. Y el deber del médico anestesiólogo es ir viendo que vaya saliendo progresivamente de los niveles en que se ha, digamos, eh, colocado la anestesia y poco a poco va despertando. Eso hay que chequearlo. Pues sin embargo, en algunas oportunidades no se ha hecho. Y producto de eso, no recuerdo algunos casos, producto de ello, a veces hay una complicación, no se presenta, que es usual a veces, es una sensación un poco nauseosa. El paciente inclusive llega a vomitar. Y en ocasiones en que no han tenido cercanamente al médico ni a la enfermera, entonces, saliendo de la anestesia general, produce
náuseas, vómitos, vomita el paciente y el paciente, como no hay una atención directa, rápida, oportuna, se aspira, se broncoaspira, ya con todas las consecuencias negativas que podemos conocer al respecto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El control adecuado del paciente en el postoperatorio. No advertir los efectos colaterales, ¿no? Efectos colaterales, efectos secundarios. Eso es muy importante, debido a que uno tiene que advertirle y dentro también, dentro de lo que es conscientemente informado, decirle, estas sustancias no que se van a colocar pueden producir este tipo de efecto. Hay que estar preparados, si se presenta, vamos a minimizarlos. Todo eso tiene que ser debidamente explicado. El dejar de informar o no informar al paciente o familiares sobre los riesgos, secuelas, ¿no? Sobre lo que es donación, ¿no? De órganos, o ser receptores también. No controlar con regularidad la temperatura del incubador y respirador artificial cuando se trata de casos de neonatología, ¿no? Al recién nacido se le han producido quemaduras por no control adecuado de la temperatura a nivel del incubador. ¿Quién lo asume eso? Ahí tiene que ver el jefe de servicio, el personal técnico, personal de enfermería, ya están debidamente pautadas las responsabilidades. Entonces se establecen las responsabilidades y se ejecutan las sanciones. Hay más ejemplos aquí. Atender un parto sin control del estado del feto, también completamente negligente. No concurrir al llamado en caso de emergencia, ¿no? Llama emergencia, llaman, perifonian al médico, al cirujano, cirujano de guardia, desaparecido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y producto de ello, el paciente se empeora. Y de repente, pues, cuando se ingresa realmente ya a operarlo después de que ha pasado el momento oportuno, vamos a encontrar, por ejemplo, si es un apéndice perforada, ya vamos a encontrar establecida la peritonitis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de quién depende eso? Establecer, está establecido por el reglamento, las normas, la responsabilidad, y también definitivamente tiene que asumir la responsabilidad el médico, el área correspondiente. Entonces ahí está plenamente establecido de que efectivamente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que tuvo un imprevisto, todo, pero siempre tiene que uno que comunicarse, pues uno no sé, sobre todo si se trabaja en regímenes de guardias, uno no puede desaparecerse de la guardia. La premisa de la guardia es que se hace presencialmente. Las 12 horas que dura tu turno, ya sea de día o de noche, tienes que estar pernoctando y siempre puesto a disposición de quién? Del jefe de guardia. El jefe de guardia debe saber dónde está todo su equipo. Así que eso a tenerlo bastante en cuenta. Inobservancia de reglamentos. La siguiente tipo de culpa médica. Ya hemos visto entonces impericia, imprudencia, negligencia, pero no por el cuarto tipo de culpa médica, que es la inobservancia de normas y reglamentos, dicen algunos, ¿no? Es el incumplimiento de una exigencia u orden verbal o escrita dispuesta por un superior con la finalidad de prever un daño al paciente. Entonces, muy importante, ¿no? Sé que me han hecho llegar el, digamos, el reglamento de la institución, las normas con las cuales se rigen, la ley general de la salud es mi obligación ir leyendo, pero sin embargo no lo he hecho, entonces incurro en la falta. Cuando me denuncian, cuando comienzo ya a ejecutar la defensa de eso,
con la sorpresa que evidentemente, pues, insisto, estaba establecido esa falta que pudo haberse superado, estaba establecida en la norma. Entonces, tengo que asumir mi responsabilidad en ese sentido. La observancia de normas y reglamentos suele circunscribirse a la esfera administrativa, ¿no? Si es que no causa daño al paciente, pero si causa daño al paciente ya pasa a otros niveles. Por la actitud de indiferencia o menosprecio de las normas o reglamentos, ¿no? Entonces por ahí viene el detalle que no estás enterado de todas las normas, todos los reglamentos, cometes una falta o una infracción a esas normas y reglamentos y como no lo has leído, estando establecida ahí, estando escrita, entonces puedes caer perfectamente en esta figura, ¿no? De inobservancia. Bien. Ok, entonces, por ejemplo, otro detalle, ¿no? En las guardias, el jefe de guardia tiene, pues, tiene que estar permanentemente coordinando con todo su equipo. Y supongamos que el jefe de guardia se desaparece también, se vuelve inubicable. Pasa una hora, 2 horas, un poco más. El paciente que tenía que entrar a la sala de operaciones tiene que llevar necesariamente la autorización del jefe de guardia. Se pasa el tiempo y se complica el paciente. Entonces hay quien asume, de hecho, el jefe de la guardia tiene que asumir ahí, y hacer pedir a su descargo, etcétera, etcétera, pero es una falta grave, ¿no? Que cae en lo que es inobservancia de normas y reglamentos. Bien, entonces continuamos. Otros ejemplos, también otras listas de ejemplos, omisión o defecto en la confección de la historia clínica. Ya desde el inicio de la clase sabemos que debe pautarse, nosotros debemos tener ya una representación mental y eso está escrito también en el papel de cómo debe confeccionarse la historia clínica y no lo hacemos. También caemos en falta. Realizar el interno o residente actos no autorizados o sin la debida supervisión. Es su cadena de responsabilidades y de niveles de responsabilidad, ¿no es cierto? El interno es un alumno prácticamente que está en formación. Él tiene que tener todas los reflectores sobre él y vigilarlo permanentemente. ¿Por quién? Esencialmente los residentes. Y los residentes también, en sus debidos años, son supervisados, ¿no? Técnicamente por sus pares que están en años superiores, ¿no? El, el máximo, inclusive el jefe residente sale de un residente de tercer año, ¿no? Porque es el último año que está haciendo la especialidad. Entonces, si cometen una falta, entonces hay responsabilidades de acuerdo al nivel en que se encuentra. Bueno, vista acá el abandono del puesto de trabajo y centro laboral sin autorización, es lo que sucede, más si tiene responsabilidad de jefe de guardia o si de repente es administrativo, que está en un área sumamente necesaria que esté permanentemente, también va a asumir este, su responsabilidad. Medidas generales y específicas en cuanto a la prevención, ¿no? En cuanto a la impericia, hay que actualizar permanentemente el conocimiento médico, la recertificación médica nos obliga a participar en una serie de eventos, cursos, congresos, cursos de actualización, cursos internacionales, nacionales, y eso nos va poquito a poquito llenando de conocimientos. Imprudencia y negligencia. Siempre dar una buena repasada, difundir más desde las jefaturas los derechos de los pacientes, deberes del paciente, manual de normas y procedimientos de la institución, Ley General de Salud, todo eso tenemos que necesariamente irlo ya leyendo para no tener problemas si en algún momento, digamos, se presentan estos casos, ¿no? Para definir responsabilidades médicas.
Entonces, para prevenir imprudencia e negligencia, propagandizar más, leer más, hacer círculo de difusión de derechos de los pacientes, deberes de los médicos, manuales, normas y procedimientos, protocolos de atención, ya están, ¿no? Protocolos o las guías clínicas, clínico-quirúrgicas, tiene que estar, digamos, a cargo de todo esto para poder eliminar la posibilidad de que haya, digamos, culpas médicas tipo imprudencia y negligencia. Y la inobservancia de normas y reglamentos hay que cumplir con las normas de la institución. Si te las dan es para que las leas, no hay que guardarlas o archivarlas simplemente en lo más recóndito, ¿no? Hay que seguir adelante. Decálogo del médico responsable, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Como la confección de la historia clínica de forma legible y completa, mientras todavía ya en algunos hospitales hay una historia clínica digital, en algunos todavía siguen con la época de la piedra, con el papelito, ¿no? Diaria, evolución diaria y escrita, pero debe ser con letra clara, precisa. Obtener el consentimiento informado del paciente, proporcionar indicaciones claras y precisas. Una buena relación médico-paciente es fundamental. Te llevas bien con tu paciente, el paciente, por más efecto dañoso que haya ocurrido, probablemente denuncie todo, pero va ahí en el proceso avanzando y se va evidentemente a sentir más confiado con el médico, ¿no? Y si evidentemente hay diferencias, se van manejando de forma alturada también con el paciente, ¿no? Y todos los otros puntos, todos los otros ítems que también son importantes eh, para que el médico para que el médico pueda consultar todo este tipo de eh, situaciones y pueda ejercer mucho mejor la profesión en la institución en que se encuentre. Siguen recomendaciones, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Necesarias para un mejor cumplimiento del acto médico. Tipo de responsabilidades profesionales, ¿no? Si se demuestra que realmente has cometido una falta dentro de las numerosas culpas médicas, si es una actitud dolosa, definitivamente eso se acorta ya el proceso y se sentencia. Se va a la cárcel el profesional médico. Además, tienen procesos más largos, pero finalmente si se demuestra que realmente te falta o se cometió un delito, pues también igual, ¿no? La responsabilidad ética, ¿quién establece? El Colegio Médico del Perú, ¿no? Hay una comisión permanente, es llevado el caso también ahí y los sancionarán, ¿no? Con la diferente graduación que tienen las sanciones, lo harán si evidentemente en alguna lesión encuentran que se ha cometido faltas graves. Responsabilidad administrativa, la parte laboral. En la parte laboral también se abre proceso administrativo, ¿no? Hay que ver cómo termina finalmente, si se le termina despidiéndose al médico o simplemente suspendiéndolo, llamando la atención, tiene gradualidades, ¿no? Y la responsabilidad moral, la conciencia, pues si yo sí realmente conciencia plena de que uno sabe lo que ha hecho y si lo ha hecho bien, pues tu conciencia no te acusará, pero si lo has hecho mal, vas a tener permanentemente esa compañía ahí. Y la sanción social, que es la mala fama, pues, sobre todo si al traumatólogo que opera inadecuadamente, pues el miembro tiene que operarse en la rodilla izquierda y opera la derecha, cae en un gran descrédito. Nadie va a ir a su consultorio, a su clínica, donde trabaje a operarse porque es una falla garrafal, equivocarse de miembro, ¿no? Entonces se hace la mala fama, definitivamente, ¿no? Bien, con esto hemos terminado entonces de tocar el punto sobre responsabilidad profesional. ¿Alguna pregunta?
Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar rapidito, como ya tenemos costumbre, el listado de asistencia. ¿Ok? A ver, vamos a pasar rapidito, por favor, responden al llamado. Aguilar Sarabia, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Álamo Honorio, Álamo Honorio. Alata Campos, Buenos días, doctor. Alata buenos, presente. buenos días. Arauco Lázaro, Sí, doctor. buenos días. Asensio Ortiz, sí, Asensio Ortiz, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Candia Torres, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Chávez Salazar, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Chipana Díaz, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Chumbe Palacios, Diana Chumbe, ¿qué pasó? No se encuentra la delegada, se ha desconectado. Córdoba, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cruz Palacios, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Cruz Talla, Sí, doctor. Presente. Buenos días. buen día. Cuadrado Beltrán, Cuadrado presente, doctor. Buenos días. buenos días. Cuadros Valdárrago, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. De la Torre, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Del Águila Chirito, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Del Águila Soto, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Del Castillo González, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Dextre Contreras, Dextre, Dueñas Cuaresma, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Dueñas Leonardo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Espinosa Guamán, Espinosa Guamán, Presente. buenos días. Fuentes Calderón, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Gambarini, Presente, doctor, buenos días. buen día. García, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Gómez Cárdenas, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Gómez Rojas, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Gómez y Fuentes, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Guerrero Fano, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Guevara Pinares, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Guamán Camacho, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Wilka, Jaco, Presente, doctor. Buenos días. Rico presente. Wilka presente. Jaco Yupanqui, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Leonardo Izquierdo, Leonardo Linares, Presente, Guayua, doctor. buenos Buenos días. días. Lingampas, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Liu, Infante, Liu, Lozano Ocampo, Buen día, doctor, presente. buenos días. Lozano Tapia, Buenos días, doctor, presente. buenos días. Macha Obregón, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Macha Quispe, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mamani Ilazaca, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mautino, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Miranda Malpartida, Mori Montoya, Mori presente, doctor. Buenos días. buenos días. Mucho Trigo,
Presente, buenos días. Buenos días. Ore. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pablo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Palomino Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pangalima. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Peña Salazar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Perales. Perales Ledesma. Puma Luna. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ramírez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rivera. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rojas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Romero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rubio. Rubio. Sáenz Salazar. Sáenz. Salazar Cáceres. Presente, doctor. Buenos días. Salazar Huancapasa. Salazar Huancapasa. Saldaña. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Sanabria. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Tazaico. 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 Torres Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres Tan. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Trillo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Trinidad. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Ulloa. Ulloa. Valladares. Valladares. Zamudio. Zamudio Mesa. Zapata. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Y Zúñiga. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. A ver. Última llamada, los que no respondieron en la primera. Álamo Honorio. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chumbe Perlacios. Presente, doctor, buenos días. Ok, buenos días. Dextre. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Leonardo Izquierdo. Leonardo. Liu. Miranda Malpartida. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Perales Ledesma. Perales Rubio. Presente, Rubio, doctor. Buenos días. Buenos días. Sáenz Salazar. Sáenz Salazar. Salazar Huancapasa. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Tazaico. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ulloa. Ulloa Cabero. Zamudio Mesa. Valladares Rivera. Tampoco, no está ni Vilca. Perdón, Ulloa. Ulloa Cabero no está. Valladares Rivera tampoco. Y Zamudio Mesa tampoco. Ok, listo. Entonces, grabamos y quedamos ahí. Muy bien. Ok, muchas gracias por su participación y seguimos adelante con el desarrollo ya de la última recta final de nuestro curso. Nos mantenemos en comunicación. Muy buenos días. Gracias, doctor, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.